Hola, hoy vamos a seguir con nuestras listas que tanto nos gustan, porque es una gozada hacer listas, ¿verdad? Luego cambiamos, subimos, quitamos. Hoy vamos a hablar de un actor muy conocido, actual, en activo podríamos decir, como es Tom Hanks. Empezamos. Bueno, Tom Hanks es un actor del año 1956, o sea que este hombre pues está cercano a los 70 años, ni siquiera los ha cumplido, y ha sido muy prolífico. Es actor, es productor, es director, es guionista. Tom Hanks ha participado en 65 largometrajes, en 25 series de televisión, incluidas las que él ha producido, y ha participado como productor, repito, dentro que es actor, productor, guionista y director, y en 2 vídeos musicales, y también en 11 obras de teatro, tanto en sus comienzos como en algún momento suelto. Bien, he extraído de esos 65 títulos, alrededor de 20-25 títulos, las 25 mejores películas que yo considero de Tom Hanks. Las voy a ir leyendo de antiguo a moderno, es decir, la primera de ellas es que yo considero, repito, que cada uno puede hacer su propia lista, ¿no? Es Big, del año 1988, y en la cual pues es por un artilugio, pues un muchacho se convierte en ser mayor, pero tiene una mentalidad de niño, ¿no? Y todo lo que revoluciona incluso la industria juguetera, los amigos y demás, ¿no? Bueno, Big, una película muy bonita de ver. Otra que además la he visto hace poco está Socios y Sabuesos, que es un detective, policía detective, que tiene un socio que es un perro, y el perro es tremendo porque es un verdadero escándalo de perros. Del año 1989. En primera posición Big, o la primera Big del 88, la segunda Socios y Sabuesos del año 1989. La tercera película del año 1993 y Oscar para Tom Hanks, Filadelfia, ahí aparece Antonio Banderas, y ahí se habla un poco o mucho del tema del SIDA, que estaba muy en vigor en los años 90, la enfermedad del SIDA, y Oscar. En la cuarta posición, también de ese mismo año, 1993, Algo para recordar. Creo que se llama Romance en Seattle o algo así el título original, y ahí aparece pues un poco el embrión de la pareja Meg Ryan y Tom Hanks, que van a salir luego más adelante, ¿no? Y también por ahí la música de Casablanca. Algo para recordar, con el Empire State de fondo. El número 5, repito, vamos en orden de antiguas a modernas. Forrest Gump, de 1994, dirigida por Robert Zemeckis, y bueno, pues una radiografía de la sociedad norteamericana. Hay 5. Aparece un fenómeno que es Toy Story, y también aparece Apolo 13. En esas 2 películas, entre otras, participa Tom Hanks. Luego en el número 6 ponemos Apolo 13, con esa odisea de los astronautas y esa frase que ha quedado ya inmortalizada de Houston, tenemos un problema. Y en el puesto número 7, o la número 7, Toy Story, la primera de todas las que vinieron detrás, en la que los juguetes cobran vida, ¿no? Y es un ejercicio de infancia recuperada, como diría nuestro gran escritor Fernando Savater. En el puesto 8, The Wonders. The Wonders es una película que narra la creación de un grupo musical tan popular o tan famoso como los Beatles. Lo que pasa que eso duró, pues eso, lo que duró cerca de un año. Pero las canciones de The Thing You Do y todo ese LP que lo hace junto con la empresa Playton, pues rememoran la creación de ese grupo norteamericano. Recalco lo de norteamericano, un poco como la antesala para combatir a la Beatlemanía, ¿no? The Wonders, de 1996. En el puesto número 9, Tienes un email, otra vez Meg Ryan, una banda sonora estupenda, una historia de amor muy bonita, y bueno, pues en esas comedias del año 98, cuando la América está en esa época de paz en la que no hay tantas películas bélicas, ¿no? Y sobre todo, pues como Joe Fox, que es el que interpreta a Joe Fox, ese millonario que va a arruinar la encantadora tienda de la esquina, la librería de la esquina. ¿Quién no ha conocido una librería cuando era pequeño que entrabas y olía a libros, ¿no? En mi caso, pues creo que en la calle, en el barrio de Salamanca, la librería Talentum, que hoy en día pues es una farmacia. Tienes un email. En el puesto número 10, la mítica Salvar al Soldado Ryan, que ya hemos hablado de ella.
del desembarco, de cómo se hizo, en fin, hay vídeos en este canal de esa película. El puesto 10 de 1998. Y Toy Story, que tuvo una secuela, Toy Story 2, en 1999, que sería la posición número 11. Para la número 12, Náufrago, una incursión en otro tipo de género. El año 2000 interpreta la película Náufrago. Tuvo que meterse en el papel y bajar un poco de peso. La número 13 del año 2002, Atrápame si puedes, con Leonardo DiCaprio, con una música muy bonita de Frank Sinatra y con esa persecución entre el detective y el falsificador. Una comedia que además es basada en una historia real. En el puesto 14, La Terminal, del año 2004, ese emigrante de un país que no conoce a nadie, que se queda atrapado en la terminal, y Stanley Tucci, que es el director de la terminal y que no deja salir, y la vida que lleva dentro de la terminal, en fin, toda una serie de situaciones, porque él quiere entrar en Nueva York para ir a coger un posavasos de un cantante de jazz. La Terminal, muy buena película. También en el 2004 tenemos una película muy navideña que ha tenido un antes y un después, que es Polar Express. En el puesto 15, Polar Express, con esos dibujos animados con vida y cómo la secuencia del refrigerio y cómo va ese revisor picando los billetes y te le dice believe, cree, ¿no? Una película muy navideña y para esas edades en las cuales los chavales empiezan a dejar de pensar en la magia o en la ilusión de la Navidad, ¿no? Muy bonita, también 2004. En el 2006, otro registro, en el puesto 16 del año 2006, El Código Da Vinci, creo que era Dan Brown, y una novela que tuvo un éxito tremendo a principios del siglo XXI, que fue leída por muchísima gente. Ibas en el metro y todo el mundo iba leyendo esa novela, y que fue llevada al cine en el 2006. El Código Da Vinci. Del 2011, hay más películas en medio, pero del 2011, en el puesto 17, Larry Crowne, que es ese dependiente que trabaja en un supermercado y que un buen día le dan la patada. Y acaba haciendo clases de interpretación y conoce a Julia Roberts. Bueno, pues una especie de segunda oportunidad, Larry Crowne. En el puesto 18, Al encuentro de Mr. Banks, del 2013. Aquí está interpretando a Walt Disney y la dificultad que tuvo para poder hacer Mary Poppins con la señora Emma Thompson, que es la que interpreta a la señora Banks en este caso, ¿no? Y todas las rarezas que tenía esta mujer, lo bien interpretada que está por Emma Thompson. Al encuentro de Mr. Banks. En el puesto 19, El puente de los espías, ese hombre que es un hombre corriente y moliente de su país y que al final le mandan al telón de acero poco menos que a intentar defender a un tipo que es en fin, un lío de espías, y bueno, y lo bien hecha que está también, El puente de los espías, un poco un revival de la Guerra Fría. Pues en Sully, en el año 2016, tenemos el 20º título, Sully, que es una gran película. El 21 del 2017 tengo por esta película una gran debilidad, está hecha por Steven Spielberg, Los archivos secretos del Pentágono. Los informes con Meryl Streep, y de esos informes que ya en la época de Robert o Bob McNamara se hicieron indicando que no se podía ganar la guerra de Vietnam, y cómo la sociedad norteamericana, que en principio mandaba a sus hijos de todas las edades y clases sociales, se fue dando cuenta que al final los que tenían que ir pues eran los chicanos, los negros y los pobres. Los archivos secretos del Pentágono. El número 22, para la película también creo que del año 22, creo que es Elvis. Elvis, que es una película, pues para mí, creo del año 2022, que Tom Hanks, muy bien caracterizado, hace de ese coronel, que no era el coronel Parker, que era el manager de Elvis y que le tuvo pues prácticamente sometido durante toda la época, que lo conoció, que fue el que lo encumbró, y Elvis. Hay otra película, no sé, que creo que es anterior, el número 23, Greyhound, que es Enemigo bajo las aguas, que es un poco una especie de repetición de acción en el Atlántico Norte, en el que hay un convoy aliado para sortear precisamente a los submarinos alemanes. Greyhound. Lo que pasa es que esta película, Greyhound, pues como se hizo en el 2020 y le pilló la pandemia, no pudo distribuirse en los cines y prácticamente saltó directamente al formato de televisión, en la cadena afina a Hanks y a Spielberg, que es Apple TV.
Y luego finalmente pues yo destacaría El peor vecino del mundo, del año 2022, en el que interpreta ya un hombre ya maduro, con ciertas dificultades, y que es Otto, que es un maniático del orden, y que convive en una comunidad en la que todos pues no tienen esa manía, ¿no? Y los cambios que se producen en él, incluso los cambios que tiene fruto de su tristeza y depresión, ¿no? El peor vecino del mundo. Y luego aquí hay una del 2024 que es Her, en el que vuelve a trabajar con Robert Zemeckis, el que le dirigió en la película Forrest Gump, y también con Robin Wright, que es también la que trabaja en Forrest Gump, o sea que se repite en el equipo 25, yo diría que 30 años después, y en el que varias familias se juntan en la misma habitación y van contando un poco la historia de la humanidad con comedias y risas, ¿no? En fin, Tom Hanks es la memoria viva, actual del cine, un hombre nacido en el año 1956, que no tiene más, un hombre sencillo, modesto, y que bueno, pues nos ha deleitado, fijaros, 25 títulos de películas, y hay otras 40 que me he dejado que seguramente son muy importantes. Muchas gracias y que podamos disfrutar muchos años de este gran actor Tom Hanks.